Ya estamos ya listos, ¿no? Ya estamos prestos. Ajá. Bueno, vamos a comenzar. Los que se vayan incorporando se irán sumando de a poquito. Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Om. Om. Bien. Om. Sairán a todos, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, donde vamos a continuar con el Bhagavad Gita y comenzando con el capítulo 6. Ahí se está conectando Sebastián, ahí le damos ingreso. El capítulo 6, que es el capítulo final de la primera parte. Recordemos que tiene 3 partes, el Bhagavad Gita, de 6 capítulos cada uno. Acá vamos a concluir. Vamos a comenzar con el capítulo 6, que es el que concluye la primera parte. Y el título es El dominio de la mente y los sentidos. Eso será lo que vamos a comenzar, Dios mediante, y gracias a Dios en el día de hoy. Zairán, Seba, Zairán, bienvenido. Bueno, y dice así, capítulo 6. Zairán, capítulo 6, el dominio de la mente y los sentidos. Dhyana Yoga. Al hombre no le basta simplemente con conocer a Dios. Quiere ser uno con lo divino. Este es el plan profundo y el propósito de la creación, oculto para la mayoría de la gente. Y comienza con el versículo 1, diciendo, Krishna prosigue su diálogo con Arjuna. La persona que obra en el mundo sin necesitar o esperar recompensa es un verdadero renunciante y un yogi de la acción. Pero la que meramente se abstiene de actuar en el mundo no es ni lo uno ni lo otro. No es posible desechar las obligaciones mundanas. Hay que cumplirlas con la mayor excelencia de que uno sea humanamente capaz. Te reitero, Arjuna, nadie puede volverse uno con la deidad sin dejar atrás de sí sus deseos y abandonar su apego por los frutos de sus acciones. Aunque parezca que los caminos de la acción desinteresada y de la renuncia interior son diferentes entre sí, no lo son. Todo crecimiento espiritual se basa en renunciar a los apegos y a las motivaciones egoístas. Para quienes están ascendiendo a las alturas espirituales, el camino es la acción desinteresada. Para quienes ya han llegado a la cúspide de la unión con Dios, lo es la serenidad y la ausencia de pensamientos. Dios no puede ser percibido en la fermentación mental de lo mundano. Hay que eliminar los pensamientos del mundo. Solo cuando uno ya está desligado de la acción y ha suprimido todo deseo por cosas mundanas, ha trepado al estado más alto del yoga, la unión con la divinidad. Tú, Arjuna, te has de elevar gracias a tus propios esfuerzos. No debes permitir que tu ego te degrade. Has de saber que el ser individual puede ser tu amigo o tu enemigo. Amigo si lo usas para conquistar la mente, los sentidos y el cuerpo. Enemigo si te arrastra hacia ellos. Repito. Dice Krishna, has de saber que el ser individual puede ser tu amigo o tu enemigo. Amigo si lo usas para conquistar la mente, los sentidos y el cuerpo. Enemigo si te arrastra hacia ellos. El verdadero ser, Atma, es tu aliado. El ego, tu enemigo.
La persona serena que está absorta en Dios y vive en paz es el verdadero renunciante. La señal de los espiritualmente maduros es mantener la mente ecuánime en el calor y en el frío, en el placer y el dolor, el honor y la deshonra. Conservar el equilibrio físico, mental y espiritual, pese a enfrentar los más duros desafíos, lleva a la alegría permanente, que es el signo auténtico de un yogi. Recuérdalo, un yogi auténtico no es un recluso espiritual, sino una persona que con divina disciplina vive plenamente en el mundo. La persona que conoce el Atma ha conquistado sus sentidos y permanece en calma en todas circunstancias. Esa persona, ese yogi, ha trepado a la cumbre de la conciencia humana y para ella son equiparables un terrón de barro, una piedra o una pepita de oro. Los mundanos persiguen cosas terrenales, los devotos solo persiguen lo divino. Y concluye Krishna en esta sección. El yogi que no considera diferentes a santos o pecadores, a parientes o extraños, a amigos o enemigos, a bienhechores y malhechores, ha llegado a lo supremo. Sairam. Leímos el Shloka 1 al 9 de este inicio del capítulo 6. Sairam, a los que se incorporaron recientemente. Albina, te damos paso, gracias a Dios que estuviste con un par de ausencias por este COVID y que hay paro de transporte y demás. Gracias por estar nuevamente, Albina. Así es. Pero me di cuenta que todo ocurre porque es la voluntad de Él. Y les voy a contar una experiencia que tuve antes. Antes quiero saludarlos, eran hermanitos. El sábado, viene a la noche, comienza el paro de transporte, por lo tanto no pude venir. El viernes pasado. El sábado, estando en Santa Fe, ya empecé, sabiendo que era por tiempo indeterminado, a pensar lo que es la mente. Y le digo, Baba, el lunes tengo una reunión muy importante de consejo, tengo que estar en Rosario porque ahí en Santa Fe no tengo buena señal y me tengo que valer de los datos que a veces se gastan. Y el martes tengo el círculo de estudios, por lo tanto tengo que estar sí o sí. Y en ese estado de concentración, en un diálogo con Baba, siento que me dice que las acciones de los demás es voluntad de Él. Y comprendí que si el paro se levantaba o no, era su voluntad. Y es algo que uno lo sabe, que todo ocurre por su voluntad, que no cae ni una hoja, ni un cabello, que no sea su voluntad. Y me abrió un panorama muy amplio en ese preciso instante, de que no debo pedir nada. Nunca le pido nada a Baba, para mí personalmente, pero estaba pidiendo. Y me entregué a Él. Y lunes y martes estuve en Santa Fe. Y pude estar en la reunión, que son 2 horas y media por lo menos, sin que se cortara, con señal y sin que los datos se gastaran. Y el martes pude estar en el círculo de estudios, lo mismo, estando en Santa Fe, lo cual me lleva, ¿no es cierto?, a
a una experiencia que me va a servir de que todo ocurre por voluntad de Él y que todos los actos de los hombres también ocurren por voluntad de Él, sean buenos o no según consideremos nosotros desde nuestras perspectivas. Así que quería comentarles esta experiencia y que todo está en sus manos y Él decide. Bueno, respecto a lo que leíste sobre el Gita, ¿no es cierto? Nos sigue diciendo Krishna lo que, como siempre digo, Baba nos repitió infinidad de veces, que es la renuncia a los apegos y a las intenciones egoístas. Y renunciar a los apegos no significa alejarse de los apegos, porque eso es desamor. Y el desapego tiene que ver con el amor a Dios. Y si todos somos Dios, entonces la respuesta está implícita. Y que Dios no puede ser percibido cuando la mente está impregnada de todo lo mundano, cuando los sentidos están puestos en todo lo mundano. Entonces Dios, el ser que está dentro nuestro, no puede ser percibido. Y una cosa que me llamó un poco la atención, no es cierto que uno ya lo sabe también, es que el ego degrada. Y realmente, a veces, actuamos desde el ego sin que nos demos cuenta, porque el ego es muy sutil para enredarnos. Y Baba dice que cuando el ego empieza a actuar en uno, ¿no?, su gracia se detiene. Y eso solo debería servir para darnos, para que el discernimiento, el intelecto nos haga ver cuando actuamos desde el ego. Porque el ego siempre nos va a decir que lo que hacemos está bien. Siempre nos va a enredar. Y el ser individual, que es el alma individual, el jivi o jiva, ¿no es cierto?, puede ser tu amigo o enemigo. Si acá lo ponemos, ¿no es cierto?, como el cuerpo mental, Baba nos ha dicho, disculpe, que la mente nos libera o nos esclaviza. Cuando la mente está puesta en todo lo mundano, en todas las acciones que nos conectan con todo lo mundano, nos esclaviza. Pero cuando la mente está puesta en todo lo divino y ofrecemos todas las acciones a Dios sin esperar el fruto, allí la mente es amiga, porque nos va a llevar a la liberación. Así que, y la otra frase para terminar, ¿no es cierto?, conservar el equilibrio físico, mental y espiritual, que tiene que ver con la ecuanimidad, cosa que también es muy difícil de conseguir en uno mismo, es todo un trabajo, pero que vale la pena porque nos produce paz y nos lleva a la bienaventuranza. Sairán, hermanitos. Gracias, Albina, qué lindas palabras. Bueno, Fernanda, adelante.
Yo sentí como este comienzo del capítulo 6 es como que hace como un resumen de lo que vinimos viendo, ¿eh? No sé ustedes si percibieron, pero insiste en temas que ya nos lo ha hablado ya Krishna. Adelante, Fer. Sairam, buen día. Sí, siento eso y también es increíble cómo vamos por el capítulo 6 y todavía no empezó la acción en realidad. O sea, lo único que está haciendo Arjuna es estar en Krishna, ¿no? Es estar ahí dando vueltas y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque uno se manda, ¿no? Y está bueno hacer, pero como que pareciera como que hay un preámbulo, ¿no? En esto de que hablamos de ofrecer cada acto, o sea, hay un preámbulo, porque cada acto en realidad no deja de ser involuntario. O sea, yo respiro involuntariamente, el proceso de digestión es involuntario, duermo involuntariamente, o sea, creo que controlo y en realidad la vida misma, que son esas cosas tan sencillas, no controlo nada. Y siento esto, ¿no? Como que hay que vivirla, o sea, hay que actuar. Y en el mismo actuar siento que está el aprendizaje. Eh, Hay algo que me encantó que dice con divina disciplina. Eh, y la disciplina, disciplina, o sea, esto no es magia. Ya vamos por el capítulo 6 y sigue hablando, ¿no? Siguen hablando, siguen cuestionando, siguen pensando, siguen viendo por dónde, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo profundo, constante, y es la práctica, practicar y practicar, practicar cuando qué tenemos en la cabeza en ese momento, ¿no? Y me acordé de un cuento muy lindo, que es cortito, que dice que había un abuelo con un niño, con el nieto, y el abuelo le contaba que siempre él sentía dentro que tenía como dos lobos peleando constantemente, ¿no? Me acordé con esto de el Atma el aliado y el ego el enemigo, ¿no? O sea, constantemente estaban peleándose, ¿no? Así como enfrentados. Y el nieto le dice, y abuelo, ¿cuál va a ganar? Y el abuelo le dice, aquel que yo alimente. Así que el que alimentamos es el que se manifiesta. Y es así, 2 más 2 son 4. Así que bueno, sentía esto, ¿no? Como que nos pide accionar para estar atentos, para más práctica. Eso siempre. Sairam. Gracias, Fernanda. Sí, ese cuento es hermoso, qué hermoso. Muchas gracias. Jorge Delicio, adelante, Jorge. Paso por ahora, Horacio, voy a seguir escuchando. Gracias. Bueno, muy bien, Jorge. Raúl, adelante, Raúl. Sairam, sí, a mí me quedó esto de renunciar a los apegos. Nosotros renunciar a los apegos y los deseos. Y yo recuerdo siempre, he comentado en alguna oportunidad, un caso en que Baba recibe una pareja, estaba celebrando matrimonio, unos chicos jóvenes, que los casa y él le pregunta, a la chica le pone una cinta que le ponen en la cintura, ¿cierto? Una cinta dorada y se la ata, y a él le pregunta qué es lo que quiere, y le dice, Baba, te pido que me elimine todos mis apegos y mis deseos. Entonces le da una cachetada así suavecita en la cara y le dice, no, vete, eso es para después. Como diciendo, ahora justo que te casás, me venís a pedir eliminar todo eso. Entonces, vos fíjate la sabiduría de Baba. Esto me hace reflexionar a que todo esto es un proceso que tiene que ver con el caminar que tenemos nosotros. Y agrego a esto porque esta confusión que a veces existe con el amor y el apego, que bien explicó Albina, es muy significativo en las madres. O sea, las madres que tienen un hijo
están apegadas. Entonces, es decir, ¿es apego o es amor? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es la diferencia? ¿Por qué? Porque el vínculo que establece la mujer con el hijo desde que está en su útero es muy, muy grande. Entonces, desapegarse muchas veces cree que sí, ¿cómo me lo voy a dejar? Entonces, es como aclaró Albina, o sea, no significa desapegarse que sea desamor, al contrario, es un amor mucho más abarcativo, pero esto es un trabajo de las mujeres, yo lo veo como un observador, ¿cierto? Pero bueno, estas cosas nos va poniendo baba y creo que lo importante es, ya a esta altura de mi vida, lo que estoy caminando es este proceso en donde el aprendizaje debe ser más intenso y uno debe tratar de trabajar más todos estos puntos para lograr la ecuanimidad, que es este equilibrio que necesitamos para conectarnos con nuestro ser, Sairam. Gracias, Raúl. Iris, adelante, Iris. Sairam. Bueno, me gustó mucho en el encabezado cuando dice que al hombre no le basta simplemente con conocer a Dios, quiere ser uno con lo divino. Este es el plan profundo y el propósito de la creación oculto para la mayoría de la gente. Bueno, es como muy esperanzador sentir que Krishna como encarnación divina nos está ratificando de que vamos a ser somos uno con Dios, y bueno, pero tenemos que llegar a esa conciencia, pero es hermoso igual leerlo. Después me parece muy significativo en el 1 cuando aclara que no es posible desechar las obligaciones mundanas, hay que cumplirlas con la mayor excelencia de que uno sea humanamente capaz. Y para mí, con quedarme acá ya, digamos, tengo un camino seguro, ¿no es cierto? Es así, hay que hacer todo lo mejor posible en este mundo. Y eso ya es un camino espiritual. Haber emprendido, digamos, un camino espiritual. Bueno, y qué claro es esto. Dios no puede ser percibido en la fermentación mental de lo mundano. Impresionante, muy, muy contundente esta enunciación. Y también que no debes permitir que tu ego te degrade. Tremenda afirmación. Bueno, así que pasamos al final de esta parte que leímos. Muy difícil de alcanzar, supongo. El yogi que no considera diferentes a santos o pecadores, a parientes o extraños, a amigos o enemigos, a bienhechores o malhechores, ha llegado a lo supremo. Bueno, es un parámetro muy claro para cuando lleguemos. Y poder ir haciendo esto, ¿verdad? Muy difícil para nosotros, para mí todavía. Sairam. Gracias, Iris. Y qué linda tu forma de analizar que lees el párrafo y expresas tus sentimientos. Está muy bueno. Sí, tenés el librito ahí al lado. Me encanta. Muchas gracias, Iris. Nos ayuda también a recordar lo leído. Está muy bueno. Marcos, adelante, Marcos. Marco Echeverry, que pasa por ahora Marcos Erice, me manda en privado. Sairam. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, un saludo para todos. Yo traté de rescatar algunas como palabras clave que me resonaron para acordarme lo que más me gustó, porque ni bien escuchaba como la introducción y a medida que avanzaba la lectura, sentía que yo dije, bueno, esto es como una guía práctica de cómo me tengo que manejar en la vida, ¿no?
es como Swami dice, por un lado, son seres espirituales viviendo una experiencia humana, y después por otro lado te dice todo es espiritual, ¿no? Siempre depende del punto de vista que lo mire. Pero dentro de la vida humana, dije, ok, ¿cómo me tengo que conducir en la vida? Entonces, ahí me resonaron ciertas palabritas que hasta van medio como de la mano. Por ejemplo, acción desinteresada y acción inegoísta, ¿no? Entonces decía, como que el camino es actuar sin esperar nada, y lo de acción inegoísta, lo que me hizo acordar a una enseñanza que da Swami también, que habla de la acción discriminatoria individual o fundamental. Entonces, ¿cuánto me conviene a mí y cuánto le conviene a la mayoría? Entonces Swami dice, traten de hacer la segunda parte. Entonces me quedé reflexionando en qué cosas de mi día a día, o prestar más atención cuando hago algo que solo me conviene a mí, o logro correrme un poquito de mí mismo y le conviene a la mayoría. Esto de ir del yo al nosotros, ¿no? Segundo, la segunda palabrita que me quedó ahí resonando son dos, que van de la mano también, que es serenidad y ecuanimidad. Que decía, no se puede ver a Dios en la agitación del mundo. Y en realidad la agitación del mundo es la agitación de donde yo tengo la mente. ¿Cómo tengo la mente? ¿En qué estado tengo la mente yo? ¿Cuán agitada tengo la mente yo? Si la tengo calma, me voy a poder conectar con Dios y ver a Dios. Y me hizo acordar también cuando una devota le preguntaba a Baba sobre la mente, y le dijo, pero Baba, la guerra está existiendo, la guerra existe. Y yo me dijo, si no está en tu mente, no. Y eso a mí me quedó como muy grabado, porque yo decía, pero la mente, en este momento en tal lugar está pasando una guerra. Sí, pero si no está en tu mente, no. Y yo decía, wow, es verdad, si yo no soy consciente de que esa guerra está pasando, no existe para mí. Entonces, ahí entra la otra palabrita, que es la de la disciplina divina, divina disciplina. Como decía Fernanda, ¿no?, que trajo este tema. Divina disciplina, porque si yo no tengo disciplina o pureza en lo que toco, en lo que escucho, en lo que veo, en lo que hablo, ¿no?, en los 5 sentidos, es muy difícil estar ecuánime, es muy difícil estar sereno, y lo más probable es que la mente, en lo que como, ¿no?, es que la mente esté agitada. Entonces sentía que era como un caminito, ¿no? Y actuar todo lo más desinteresado que pueda, tratar de mantenerme sereno ante cualquier situación, y obviamente eso necesito disciplina, si no es muy difícil. Así que bueno, eso fue todo el proceso que iba haciendo mientras ibas leyendo. Así que bueno, eso, gracias. Qué lindo, Marco, muchas gracias. Guille, adelante, Guille. Somos 25 en estos momentos. Buen día a todos. Ingresé un poquito tarde, justo después del texto, así que paso en esta oportunidad. Gracias, Bueno. estoy escuchando a todos. Bueno, gracias, Guille. Hay muchos hermanos que cuando comentan, como Iris, José Alberto Romito también suele hacerlo, leen partes, así que eso te ayudará después a emitir tu sentir. Vamos, José Alberto Romito, adelante. Hola, buenos días. Om Sri Sairan a todos, muchas gracias. No es mucho lo que tengo para decir, lo que sí puedo asegurar de que me fue muy útil todas las diferentes opiniones de los hermanos y hermanas, ¿no? Muy lindo todo, todo lo que explicó Albina, bueno, todos, Iris,
Fernanda, bueno, todos en general. La verdad que me dieron una buena comprensión. Y lo único que puedo sintetizar es que hay un término sánscrito, adhyasa, que significa práctica disciplinada constante. Yo creo que ahí está, que también dijo Marcos, habló Marcos sobre la práctica disciplinada. Ahí está, yo creo, el trabajo, la esencia. Y lo más complicado es vairaya, o sea, el desapego, en todos los aspectos, con las cosas, con las personas. A veces estamos apegados a las personas y creemos que verdaderamente sentimos amor, y es todo lo contrario. El verdadero amor está cuando uno sabe desapegarse de la persona, porque de esa manera le está dando libertad de espacio y de acción a la otra persona, porque a veces el apego ata a las otras personas. El ejemplo de la madre con los hijos, ¿no? Que es como que le cuesta desprenderse. Es bastante complicado y muy sutil realmente aplicándolo a la vida, ¿no? El término desapego y el término también de la práctica disciplinada. Bueno, es eso nada más. Gracias, Horacio. No, gracias a vos. Y vamos a pasar a Roberto, que alguien que pone en práctica lo que estamos charlando. Adelante, Robert. Contá brevemente tu historia con Aníbal, Roberto. Bueno. Miren, yo siempre explicaba a la gente que venía a Reiki que uno debe amar a las personas, no querer a las personas. Querer es parte del ego. Yo quiero. ¿Para quién? Para mí. Deseo, quiero, querer. Uno debe amar. Dios nos ama, nos dio el libre albedrío. Entonces, uno debe respetar al otro ser, amarlo, respetándolo. Todas las leyes universales, cósmicas, todo, exigen eso, respeto, amor. Y cuando se trata de alguien muy querido, que es un hijo, es un gran aprendizaje que nos viene a traer. Y bueno, nadie está preparado para ese aprendizaje, porque si no, no sería un aprendizaje. Bueno, tuve que aprenderlo, estoy aprendiéndolo, momento a momento, día a día, pero me pusieron a prueba. Yo enseñaba eso y, bueno, debo ponerlo a prueba. Si enseño eso, yo amo, yo doy libertad, yo respeto las decisiones del otro ser. O sea, uno se mantiene ecuánime. Simplemente es eso, no hay mucho para agregar. Es un proceso también que uno viene haciendo, mi esposa también lo viene haciendo. Es difícil, como dijeron anteriormente, para las mamás hacerlo, pero gracias a Dios lo está haciendo. Hay que poner de uno todo el aprendizaje y alinearse con este plan divino, que para mí el capítulo es maravilloso, porque ya en el comentario tiene que ver con esto que ya también yo siempre estuve con esto del plan divino. Todo obedece a un plan divino. Y acá dice, este es el plan profundo y el propósito de la creación. Así que ni siquiera
pensar o cuestionar por qué, a mí nada. Si alguna razón hay, algún propósito debe haber. Y bueno, es simplemente eso. Así que esa es mi experiencia, que tiene que ver con esto también y con todo lo que venimos leyendo. Es un aprendizaje constante de la vida. Así que bueno, gracias, Zairán. Gracias, Roberto, gracias, Zairán. Claudio, adelante, Claudio. ¿Qué estás sintiendo de lo leído? Zairán. Zairán, buen día. Primero, yo siento que lo que me atrae del círculo de estudios es ver la esencia de toda la variedad de temas que se van tratando, que terminan manifestando siempre lo mismo, es decir, como una forma de simplificar el camino que ayuda justamente a no entretenerse conceptualmente, primero. Dentro de eso, recién escuchándolo a Roberto y lo que fueron diciendo anteriormente los demás hermanos, se me vino a la mente que el desapego llega como consecuencia de la comprensión de que la conciencia que cada uno está intentando revelar en esto que creemos que somos, que es la individualidad, el ego, el cuerpo, se manifiesta cuando cada uno de nosotros empieza a tomar decisiones y recibe las consecuencias de nuestros actos. Creo yo que cuando comprendemos que cada uno de nosotros está en lo mismo y por lo tanto aquel del cual nosotros nos sentimos apegados, entendemos que él también debe ejercer esa propia iniciativa para generar su propia conciencia. Es decir, que esa conciencia hace que el desapego aparezca como algo claro, me parece a mí, o por lo menos en mi caso personal, cada vez que me ha tocado renunciar a cuestiones afectivas, me di cuenta que cada uno debemos hacer nuestro camino y enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Zairán. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a pasar a Livia. Y me acuerdo, Livia, de tu papá que decía la importancia de los hábitos, ¿no? Y con respecto a lo que dijo Fernanda en su cuento, a ver a qué lobo estamos alimentando, o a la disciplina que menciona Claudio, que mencionó Marco. Bueno, Livia, adelante. ¿Qué estás sintiendo? Zairán. Bueno, a mí me resuena el verso 7, cuando dijo que hay que mantener la mente ecuánime en el calor y en el frío, en el placer y el dolor, el honor y la deshonra. Me acordaba de que se parecen con las palabras que uno dice cuando está con su pareja que va a casarse. Está con el cura ahí que dice: voy a continuar contigo en la salud, en la enfermedad, estas cosas, ¿no? La dualidad, en el sí y el no. Y pensaba que quizás sea la experiencia del casamiento, del matrimonio, la cosa que quizás se aproxime, y sea más se acerque de esta cosa de intentar poner por encima del ego un proyecto en común. Pero todavía ahí sigue habiendo la individualidad y la separación. Entonces pensaba, con Dios, pienso que la experiencia que quiere que vivamos sea la separación, no la separación de su individualidad, pero la fusión, pero sentir que no hay separación y que el proyecto que está en curso es simplemente la separación del ego para ver de afuera. Pero con Dios no hay separación. Entonces estaba aquí pensando que quizás sea una experiencia de vivir todos los estados mentales para decir, bueno, con el placer, ¿qué me pasa después que se va el placer? Quiero más. Y entonces siento dolor, siento culpa. Y paso por todos los estados mentales hasta sentir que ya no quiero más estar en el sí y en el no. Ya no quiero más estar los altibajos
Y solo con la experiencia de la unidad, de la fusión, es que puedo encontrar la ecuanimidad. Fue esto que me pasó. Y el verso 9, cuando dice el yogi que no considera diferentes a santos o pecadores, a parientes o extraños, amigos o enemigos, ha llegado a lo supremo. Y me acordé de un pasaje de la Biblia que decían a Jesús, viene a estar con su madre. Y él decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. Sairam. Qué lindo lo tuyo, qué lindo lo de todo. Ligia, adelante, Ligia. Qué bonito, la verdad. Bueno, a mí me resonó lo que planteó Iris, esa calma y esa tranquilidad en donde el propósito de unirse a lo divino es lo que nos une a toda la humanidad, algunos conscientes y otros no tanto, o inconscientes. Y en principio fue eso, y después, bueno, me parece que todo lo que fueron hablando en función al desapego y la realización de cada uno en función a eso, me clarifica en función que el desapego no está reñido con estar o no estar. El desapego no tiene que ver con alejarse ni dejar de cumplir, tiene que ver con la entrega y tiene que ver con el estar consciente de que somos un ser espiritual, en que estamos y haciendo una experiencia divina. Eso lo dijo Marcos y lo recordó Marcos y me centró muchísimo. Y con respecto al texto me parece que va siendo incisivo, va siendo repetitivo e incisivo en conceptos en lo cual se ve que nos hace falta en esa lucha que todavía no ha llegado, como dice, o bueno, o se produce todos los días, pero en el texto no está. Me impactó mucho el concepto, no sé si a los demás, la fermentación, que Dios no puede estar en la fermentación mental de lo mundano. La imagen de la fermentación y la mental me impactó, y cómo, bueno, cuando el ego empieza a actuar, Dios se detiene. Entonces, nada, sigo escuchando y nada, con un par de textos como seres espirituales viviendo una experiencia mundana y la divina disciplina, también reparé mucho, ¿no? Como que, y ya tenemos bastante con eso, tener divina disciplina y convivir en el mundo. Zaira. Qué profundas opiniones de todos, gracias a todos, qué lindo. Silvia, adelante, Silvia. Sí, muy poquito para agregar porque está bárbaro, la verdad que me aclaró un montón todo. Y bueno, me parece que por lo menos para mí es como un taller todos los días, ¿no? Por ahí pongo el clavo en la madera, bárbaro, por ahí me pincho el dedo, es como que voy y vengo, ¿no es cierto? Pero forma parte del proceso. Y sí, sabiendo de que somos Dios, tenemos que ir de ahí para abajo limpiando, ¿no? Y todo esto que van diciendo sirve porque es para justamente la práctica. Así que estoy muy contenta, gracias a todos. Gracias, Silvia. Vamos con un paisano cercano a vos, Julio Actis. Adelante, Julito. De Santa Fe Capital. Escúchame, Horacio, ¿qué puedo agregar yo después de todo lo que dijeron? La verdad que me dejaron poco espacio. Solo sé que no sé nada. Lo único que sé es cocinar. Ahí es donde se trabaja todo. El apego y el desapego. Y los sentidos y la mente y todo. La verdad, voy a seguir escuchando porque hablan tan bien lo expresan, que son un libro abierto.
Así que discúlpame, no es que me esté evadiendo, pero son especialistas. Son especialistas en la voz. ¿Qué más puedo agregar a todo lo que se dijo? No, no hay nada más que agregar. Lo que hay que agregar es que sí, realmente somos Dios. Pero y también es importante lo que dijo Roberto, eso yo lo aprendí de Mercedes, de allá de Paraguay. Un día así charlando le digo, Mercedes, le digo, la quiero. Entonces me dice, don Julio, no, dice, yo no lo quiero, yo le amo. Dice, porque querer es agarrar. Y amar es amar incondicionalmente desde el corazón. Y eso es lo que yo aprendí de ella y es lo que yo digo siempre. Y hay que esas palabras amo, no todos la entienden, porque por ahí me dicen así cercano, me dice, ¿cómo va a decir que ama a una persona? Claro, yo estoy amando ese ser interno, estoy amando a Dios que está en esa persona, no sé si me entienden. Pero hay muchos que no te entienden, ¿viste? Entonces te tratan de loco. Y bueno, entonces vamos a seguir en esto nomás, ir irvanando despacito y vamos a llegar al Atma, al conocimiento, a la bienaventuranza, que es lo que nosotros queremos llegar, ¿viste? Así que hasta acá llego con mi explicación. Zaira. Qué lindo, Julio, qué lindo escucharte siempre. Sebastián, adelante, Seba, querido, adelante. Zairam, la verdad que sí, que es hermoso escuchar a todos y cuando uno va escuchando, uno dice, bueno, ¿qué voy a decir con todo lo que están diciendo? Además que uno piensa en algo y aparece alguien que lo dice. Eso es lo más sorprendente de esto. Y más sorprendente todavía que yo esta madrugada me desperté pensando en mi hija que había estado con síntomas parece que tenía COVID, pero al final le dio negativo. Y desde ese rol de papá estaba como medio hincha y le preguntaba un día, ¿querés que te lleve cosas? Y bueno, y te llevo esto y le llevo. Y después ella me decía que me dio la sensación de que estaba siendo como cargoso, como padre. Entonces me hice esa pregunta de decir, bueno, ¿cuál es mi rol? Porque se habló mucho de esto, de qué es el apego, de qué es el amor, de qué es... Y me di cuenta que me es mucho más fácil encontrar mi rol frente a ella cuando miro ese principio de luz que está en su corazón. Y es como que es como si parece como si me encontrara con una especie de pequeña Buda, ¿no? Que está ahí adentro que ni siquiera sé si ella la conoce. Y que es un ser tan hermoso que trasciende, digamos, que cada uno tiene el suyo propio. Y cuando la miro desde ese ángulo, me es mucho más fácil encontrar cuál es mi rol frente a ella. Y es un rol que no es apegado, porque es un ser que tiene, como todos los principios divinos, tiene todo lo que necesita para ser y ir adelante. Y también ese principio está en la creación y es el que a veces nos está diciendo, te estás alejando de mí, con todo esto, como decía en el párrafo 3, podemos conectar con ese principio si estamos muy apegados a nuestros deseos mundanos. Y cuando nos está haciendo falta reconectar, lo útil que son las disciplinas espirituales, lo útil que es la recitación del Gayatri, lo útil que es la recitación del nombre, es como si limpiar esos canales de reconexión con ese principio. Me gustaría decir algo como para cerrar, ¿viste? Porque los temas musicales tienen lindo cierre y las palabras también tienen que tener lindo cierre, pero no se me ocurre decir más nada. Así que muchas gracias. Zairam. Gracias, Seba, gracias. Lilian, adelante, Lilian, que estás sintiendo con el dedito para arriba lo que estaba diciendo Seba. Bueno, cortito. Que muy lindo todo y que la conciencia es Krishna, Maya es Arjuna
y el nexo es lo que acaba de decir Sebastián. Todo el sadhana o sadhana que tengamos que hacer para continuar en el proceso que Krishna quiere que logremos, o sea, la conciencia, y que Maya nos retiene con esto del apego y el ego o el apego, que bueno, se confunde, como dijo alguien, entre el amor y el apego. El verdadero amor es que seamos todos uno, sintamos eso, vivamos eso y comprendamos primero, ¿no? Bueno, esta es la guerra que estamos leyendo y estudiando. Y en otro momento, con respecto a algo que dijo Iris, es que sí, hay mucha gente que no lo sabe, no sabe de todo esto. Sin embargo, hoy estamos a través de Zoom, a través de YouTube, todo esto lo está dando a conocer Krishna. Está para todos. Se terminó el secreto, el ocultismo, los misterios y todo aquello que atrapan muchas veces al que se inicia en el camino espiritual. Entonces, esto nos redujo el orgullo espiritual de creer que nosotros estamos elegidos y que estamos sabiendo algo muy secreto. Esto ahora es universal, siempre fue universal, pero bueno, ahora está en manos de todos. Es la gran obra última de la tecnología, que es también Dios. Así que gracias por estos encuentros, asambleas de los sabios. Gracias. Qué lindo, tal cual, coincido plenamente, tal cual. Somos unos dichosos de estar en estos tiempos y estar aprovechándolo, porque como dice el Gita, oculto para la mayoría de la gente. Y hoy día ya no hay nadie privado que quiera buscarlo a Dios, así que bendecidos somos todos. José Luis, adelante. Sí, adelante, Iris. Una pequeña observación a esto tan valioso que dijo Lilian, que ahora que está todo al alcance, ahora está mucho más evidente la responsabilidad individual de que uno quiera buscar lo superior. Sairam. No tenemos excusa ahora, Iris. Tal cual. José Luis, adelante, José Luis. Hola, buen día. No, solamente que me quedó lo que dijo Fernanda, porque antes de la acción nos está dando un capítulo sobre la mente, ¿cierto? Y bueno, y creo que y reflexiona sobre todos los conocimientos que habíamos leído antes, como diciendo, habíamos hablado del desapego, de la aceptación, de la actitud desinteresada. Es como si la mente se me va para todos lados y dice, bueno, pero todo lo que teníamos antes nos hizo falta para poder estar quietos, ¿sí? Por eso fue el conocimiento anterior. Porque, y tenemos que ir a la disciplina para volver a estar la mente concentrada o quieta. O sea, cuando yo veo que cuando se me revuela todo, ¿dónde está el libro, el Bhagavad Gita, y bueno, y me aquieta un poco la mente? O sea, todo el conocimiento que veníamos antes nos sirve para este momento, o sea, para este capítulo. Por eso fue anterior. Y por eso es antes de la acción, es la respuesta a Fernanda. Porque nos dio herramientas para poder ayudarnos a aquietarnos un poco en la mente. Nada más. Gracias, José Luis, gracias, qué lindo aporte. Romina, adelante, Romina. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Yo prefiero seguir escuchándolos, gracias. Bueno, todos estamos disfrutando escuchando, pero está muy lindo que hagamos nuestro aporte, pues le va a servir a otro. Así que sentámonos tranquilos, Romina, después si querés hacerlo. Sairán, gracias. Adriana, adelante, Adriana. Hola, Sairán, buen día. Yo a veces le digo a Swami, ¿no? Qué trabajito que nos diste. Un poquito más fácil no la podías hacer, ¿no?
Y en realidad, viste, sentí esto, digo, todo el tiempo la lectura nos dice que tenemos que controlar los sentidos, la mente y qué sé yo, pero por otro lado nos dice que no controlamos nada, ¿viste? Y digo, ahí se me plantea la gran duda, ¿no? ¿Cuándo es que tengo que controlar y qué cosa, ¿no? En realidad tengo que ver si me banco el proceso, porque el proceso va a llegar aunque yo no quiera, y las cosas van a pasar aunque me parezca que no tengan que pasar o me parezca injusta o esté apegada o desapegada, ¿viste? Y bueno, y con esto de estar apegada y desapegada, es una tarea difícil, pero qué linda que se siente cuando lo logro, ¿viste? Porque en el proceso del día a día, muchos momentos de mi día puedo lograrlo. Cuando me centro justamente, ¿no? Cuando bajo de esa obsesión que creo que voy a hacer el bien o que voy a cuidar a alguien, por ejemplo a un hijo, o que creo que sé que es lo mejor para ellos, en realidad cuando bajo de esa situación y me conecto con Dios y entiendo que el que sabe es Dios, que es lo mejor para ellos, ahí se produce el gran desapego para mí, ¿viste? Yo coincido con Roberto que es un gran desapego y y también coincido con Raúl, que es un gran desapego para una madre salir de ese papel, igual que para el padre, ¿no? De creer que es lo mejor para nosotros, ¿viste? Para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, es como son las dos caras de la misma moneda. Yo a veces digo, ¿viste? Es como la película esta de Mr. Hyde y Dr. Shake, ¿viste? Estamos como viviendo esa situación, ¿no? Y bueno, yo creo que el ego son las dos partes, ¿viste? O soy la mejor de todas o soy la peor de todas, y ahí aparece la victimización y la culpa y un montón de sentimientos que no son buenos para nosotros. Y bueno, salir de ahí, lo único que me saca de ahí es pensar, en principio pienso en Dios, después me conecto con mi Dios interior, pero en principio lo único que a veces puedo hacer es pensar en Dios, es esa disciplina, ¿no? Ponerme a nombrarlo, a rezar, a meditar, y después de bajar, recién puedo hacer ese contacto con mi Dios interior y con el Dios interior de cada uno de los que me rodea. Así que bueno, Zaira, gracias. Gracias, Adriana, gracias. Ahora vamos con Gisela, después María Isabel, después Juan. Adelante, Gisela. Hola, Zairán, buen día. Bueno, todo lo que están diciendo es excelente, bueno, coincido con con todos, el texto es muy provechoso, y bueno, esto de como, un poco como me quedó eso que cuando explicaba el vino del ego, ¿no? Que te va envolviendo y es tan sutil, que nos envuelve en cualquier situación que tengamos, y que bueno, que también llega un momento que vos estás tan como enredado en eso y no te permite como desapegarte, porque el apego, el ego, ¿no? Es como, sí, como lo siento como algo que te va envolviendo y no te deja entregarte. Eso pasa muy seguido. Y bueno, cuando uno logra poder, pero tenés que tocar fondo, digamos, porque el ego, bueno, ahí te podés como desapegar y entregarte, bueno, la cosa es como que se soluciona, pero ese proceso es bastante duro y que decís, ¿por qué tanto? Porque, bueno, te van volviendo y vos querés por ahí salir de eso, de ese ego, querés conectarte con el sadhana, con la luz, y no podés. Y bueno, es un trabajito bastante duro, pero bueno, este es el sadhana. Sairam. Gracias, Gisela, gracias. María Isabel, adelante. Les pongo con Juan. Sí, yo realmente lo único que pudiera decir, porque realmente me he visto involucrada, he vivido todo lo que han dicho, es fenomenal como nosotros estamos
entre comillas, preparados, aunque no lo hayamos logrado realizarnos. Pero sí, yo pienso que la vida es un proceso y que el plan divino está hecho para todos, para todos. El mismo acto del que habló Raúl, de la madre, que yo no sé, qué lindo él que puede darse cuenta de eso. No, los hijos son afecto, y afecto, la palabra afecto viene a afectación. Y si estamos afectados, ahí no estamos amando. Entonces, es duro, pero es un proceso normal de la vida. Y en otros momentos de la vida eso se llama, por ejemplo, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van o cuando perdemos a un ser querido. Y bueno, eso duele, pero por eso vamos a pasar todo. Pero también hay un desapego. A veces nos identificamos de tal manera y estamos apegados a nuestro rol profesional, que para mí fue violento cuando inmigré a este país. Y de verdad qué resistencia yo hice a todo lo que estaba conformando lo que, entre comillas, uno dice yo soy, que no es el yo soy real. Y entonces eso también hay que aprender a soltarlo. Para mí fue todo un proceso, pero bueno, Baba nos lleva bajo una guía, no los deletrea, no los repite, no los enseña. Y en ese sentido, como bien pensamos todos, sin ningún tipo de orgullo espiritual, estamos nosotros muy bien calzados. Pero, ¿qué pasa con esto? Nosotros a veces nos desesperamos y Baba sabe tanto que nos pone a veces situaciones donde creemos que ya hemos logrado alcanzar un estado o una cualidad buena como la ecuanimidad. Y entonces estamos, a veces algunos, porque hemos aprendido habitualmente a aparentar que somos ecuánimes. Y entonces Baba, hoy pensamos que ya lo hemos logrado. Entonces Baba nos pone una situación a alguien o a algo o en un lugar específico donde, independientemente de que la conducta no sea totalmente manifiesta del que está pasando dentro de nosotros una revolución, nosotros nos damos cuenta de eso. O sea, nos ha enseñado a identificar el ego y nosotros sabemos cuándo se manifiesta. Y ya con eso nosotros estamos ganando, porque nosotros podemos decidir y elegir, no voy a actuar de esta manera. Mira, mi ego todavía me falta, pero todavía me falta no quiere decir que no pueda llegar. Hasta ahí nada más quería hablar de esa experiencia, y todo lo que han dicho forma parte del criterio mío, me encanta. Gracias a todos por esta oportunidad, Sairán. Gracias, María Isabel. Justo que estabas diciendo, en Sloka 7, lo que estabas diciendo, lo repito, lo que dice Krishna. La señal de los espiritualmente maduros es mantener la mente ecuánime, en el calor y en el frío, el placer y el dolor, el honor y la deshonra. Es lo que estaba diciendo. Gracias, María Isabel. Juan, adelante, Juan. Sí, interesante el texto y muy amplio, porque por un lado, en una punta habla del yoga, el yogi auténtico, el que tiene una disciplina divina, vive en el mundo sin ser en el mundo. Y se lo está diciendo Arjuna. Arjuna que debe actuar. Yo me pongo en los calzoncillos de Arjuna. ¿Podría hacer esto sin ego? Aún en el mismo Yudhishthira, el mayor de los Pándavas, el más justo, podría actuar sin ego. Y eso
esa pregunta es un poco la que estamos enfrentando todos nosotros. Este grupo de estudio ha estado riquísimo en eso. Cada uno ha dado su faceta. Cada uno de donde está ve un ángulo u otro, qué es lo que podría corregir. Entonces, creo que el texto, el efecto más interesante de este texto es meternos a nosotros en discusión y decir, ¿dónde estamos? Es autoindagación, es decir, ¿dónde estamos? Y cómo me muevo de aquí en más. Y en eso me gustó muchísimo, muchísimo lo que dijo Livia, que es todo parte de un plan divino. Dios nos separó de Él para que no nos creyéramos Dios heredando sus atributos, pero para que hiciéramos en esa separación un proceso de aprendizaje para nosotros mismos descubrir ese Dios. Esa idea de la separación para volver, creo que es genial, me gustó mucho. Salam. Gracias, Juan. Siempre interesante tus aportes, Juan. Marco, Erice, adelante. Sairam, gracias. Sairam. En el año 1989, en una entrevista con Swami, yo ya iba medio preparado para saber cuál sería la respuesta frente a su pregunta, what do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? Y venía estudiando todos los años de que tener objetos te genera una satisfacción en el momento, pero después te deja en el vacío. Tener una persona te trae alegría y también dolor. Y había aprendido que, digamos, cuando uno quiere algo necesitaba tener al Buda. Al tener al Buda lo tiene todo. Dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Le voy a pedir a Swami, yo lo quiero a él. I want you. Entonces Swami me pregunta, what do you want? Y yo le digo, Swami, I want you. ¿Ya? Yo te quiero a ti, ¿no? O sea, y entonces Swami me mira, yo estaba sentado y él estaba justo al lado de mí, me mira así desde arriba, me dice, con el dedo señalándome, I am you. Look at for me in your heart. Búscame en tu corazón. Bueno, imagínate. O sea, en el momento, digamos, teóricamente suena lindo, pero recién 20 años después pude realizarlo. O sea, 21 años después, en el 2010. Entonces, desde ese momento dejé de ser un buscador para ser un encontrador. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Y si bien es cierto que yo sé que yo soy yo lo sé, pero ahora voy al revés. A veces pierdo la conciencia de que yo soy yo y me voy hacia el mundo. Y me voy y todavía las vásanas del pasado absorben, y no voy a negarlo. Y una de ellas es la búsqueda de reconocimiento. Entonces, en el shloka, en el versículo 1, Swami dice, la persona que obra en el mundo sin necesitar o esperar recompensa es un verdadero renunciante. Entonces, digamos, por mi historia tuve que trabajar mucho el tema de la búsqueda del afecto y de la aceptación de los demás, ¿ya? Y como te decía en forma expresa, que hoy no quería hablar, era por el hecho de que toda mi vida, y digo al grupo, aquí el que me dijo que hable fue Horacio, yo no tenía intención de hablar hoy, sino de aprender escuchando. Toda mi vida he sido docente, desde muy joven, entonces todo el resto de toda la vida me he dedicado a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer, ¿ya? Entonces ese rol ya ha sido fuerte de esperar un reconocimiento por parte de alumnos, de profesionales, de clientes, de empresas, etc. ¿Ya? Y entonces la búsqueda del reconocimiento hoy en día, y quiero expresar una cosa personal, porque creo que alude al tema, pero bien sincera con respecto a Marcos Echeverri. Y es que en esta semana yo mandé a Marquitos, le mandé un material que estoy haciendo del
digamos, los discursos de Swami, sobre 34 discursos de Swami sobre los 2 capítulos de Bhagavad Gita, le mandé todo un discurso a Marcos, y Marcos no me respondió absolutamente nada. Entonces, ni siquiera gracias ni nada. Entonces el trabajo fue, ya ni siquiera un dedito, ¿viste? Ya, recibido. Entonces, lo digo porque hablo desde el proceso, cómo me dejé enganchar en la búsqueda del reconocimiento, ¿ya? Donde hubo apego al dedito que podría haber colocado Marcos, ¿ya? De gracias. Entonces, digamos, 3 días trabajando, no sobre lo que él hizo, sino qué me pasó en mi proceso. ¿Cómo es que yo me dejé llevar por una vásana y me fui hacia el mundo? Lógicamente lo reflexioné, ¿ya? Y me reí, le digo, esta mente de este jiva, porque yo sé que yo no soy el jiva, ¿ya? Pero, digamos, el sentimiento de ego, la ahankara o el nombre que le demos, se dejó enganchar. Ya que me has pedido que lo hable, pues lo he expresado, pues, y lo digo porque amo a Marquitos, no es que lo quiero, a Marcos lo amo, porque digamos, hace muchos años ya que nos conocemos, y quería expresarlo como un reconocimiento al ser él. De alguna manera, un maestro indirecto para, digamos, este jiva trabajar ese apego. Un Sairam. Sairam, Marco. Bueno, Marquito, tenés 1 minuto para defenderte, Sairam. No, me causó gracia porque con Marco tenemos muchísima confianza y charlamos mucho de todo. Y eso que él comentó me pasa mucho. Estoy en 240.000 grupos, WhatsApp, personas, todo, y a veces alguien me manda algo y para no responder a las apuradas, digo, no, después le voy a responder bien, tomándome el tiempo de contestar como corresponde, todo, y me olvido de responderle, de tantos grupos y cosas que tengo. Entonces, cuando él lo contó, yo dije, qué loco lo que le generó a él todo esto, y yo hasta me acuerdo de que dije que le iba a responder y que ahora me acordé que no le respondí, entonces me causó gracia la situación porque, bueno, fue sin querer. Bueno, eso. Qué lindo, son los juegos de la vida. Qué lindo que se analice espiritualmente todo esto y viendo, como dijo Juan, ¿no? La autoevaluación, de qué a mí me duele, qué a mí me afecta, y vamos al versículo 9, ¿no? Que el yogi no considera lo bueno y lo malo y todo nos cae bien y somos testigos de lo que sucede. Qué lindo que estemos en ese proceso espiritual. Gracias a los 2 Marcos. Bueno, Guille, sería lindo escucharte, Guille. ¿Qué estás sintiendo? Y la verdad que me enriquezco un montón escuchándolo a todos. Y vuelvo a lo mismo que escuché hace poquito, la autoevaluación. Me da muy buen resultado autoevaluarme. Me encantó lo que contó Marcos. A mí a veces me pasa que uno busca el reconocimiento en el otro. Y bueno, es un engaño eso. La verdad que es un engaño. Y la autoevaluación me hace ver mis errores. Y por suerte puedo corregirlo. Voy a Swami, a sus enseñanzas, y me ayuda a buscar ese equilibrio que estoy buscando, que en definitiva es la verdad. Sairam. Qué lindo, Guille, muchas gracias. Bueno, antes del cierre de nuestra madre Albina, si alguien se quedó con algo por decir, adelante, Raúl. Sí, gracias, Horacio. Lo que dijo Marcos Erice me recordó algo muy particular, que yo también he sido un eterno buscador. Desde que tengo memoria he sido un buscador de encontrarme con Dios. He querido siempre encontrarme con Dios. Pero un día escuché en todo este proceso que me encuentro por lo laboral, de la recreación del diseño, el arte y todo eso, leo algo que dijo Picasso, que me pareció muy oportuno para lo que estamos hablando, lo que comentó Marco. Él dice, Picasso decía, yo no busco, encuentro. Y en ese encuentro me di cuenta que desde que escuché eso,
he tenido un proceso, un feedback. O sea, yo no eliminé ser un buscador, sigo siéndolo, pero también me he encontrado como un receptor donde encuentro, dejo que Baba me sorprenda día a día en cosas que no estoy buscando y que me las pone en el camino. Zaira. Qué lindo, Raúl. Bueno, ¿alguien se quedó por decir algo? Yo lo estoy viendo a todos. Bueno, ahí va Ligia y después Albina con tu cierre. Gracias. Adelante, Ligia. Nada, no sé si aporta, pero cuando estaban hablando, y específicamente Adriana, que habló de la mente, del esfuerzo y de cómo si hay cosas que son, que al final no se controla nada, pero hay que controlar la mente, me vino la imagen de que si estuviera aprendiendo a tocar un violín o quizás la bicicleta, que en realidad cuando me termino de soltar, la música sale y emana en donde yo co-creo y soy parte de ese todo, y quizás como la bicicleta, esa sensación que ya voy andando, y esa sensación de co-crear, co-estar y ser al mismo tiempo. Bueno, no sé, quería, ya. Claro que suma, Ligia. Gracias. Albina, adelante, Albina. La disfrutaste hoy, Albina. Qué profundo. Para mí es néctar escucharlo, es alimentar mi alma, realmente me ensimismo, me concentro y pierdo la noción de todo, solo los escucho y hay una comunión de alma. Y cuando termina el círculo de estudio, o los demás en los cuales participo, quedo en un estado que me cuesta aterrizar. Y volviendo al tema, estaba pensando qué trabajo de desapego tienen los hermanitos que tienen hijos, porque realmente creo que debe ser el que más cuesta. Yo estuve apegada a los hijos antes de tenerlos desde muy jovencita, porque creí que iba a tener hijos. Entonces todo guardaba para mis hijos, para mis futuros hijos, hasta nombre tenía. Y cuando me casé y pasó el tiempo y no venían, fue terrible. Allí tuve que trabajar verdaderamente el desapego y tratar, ¿no es cierto?, de que mi corazón no se endurezca. Y cuando comprendí que todo era voluntad de Dios, cuando lo acepté, me resultó mucho más sencillo. Pero siempre uno está pegado a algo. Y voy a contar una anécdota de un año que voy a India y antes de ir decidí no comprar nada. Practicar el desapego absoluto y total en lo que a mí se refería. Por supuesto que estaba con Ernesto, tenía que atenderlo a él. Por eso sé que el desapego es amor, porque lo hacía todo con mucho amor. Pero en lo que a mí personalmente, ¿no es cierto?, dije, lo voy a trabajar. Y empecé, cuando estábamos en Prayanti Nilayán, ¿no es cierto? Empecé no llevando yerba mate, ni termo. Y estando en Prayanti Nilayán, a medida que se iban los hermanitos, me iban dejando yerba mate, mates y termo. Entonces yo ya tenía una colección de eso. Entonces dije, bueno, ya que está, Baba quiere, tomemos mate. Necesitan mate por eso. Entonces, me acuerdo que venía Vasconcelos a tomar mate conmigo, porque él también había ofrecido lo mismo, desapegarse del mate. Pero bueno, ya que yo tenía mate, venía a la habitación a tomar mate, de paso charlaba con Ernesto. Bueno, cuando iba al shopping y veía algo que me gustaba, lo descartaba. Fui decidida a no comprar nada. Pero hubo una vez que había un
conjunto de casaca y pantalón que me llamó la atención por lo bonito, y cuando iba a preguntar el precio dije, no, porque no lo pienso comprar. Y así nos fuimos a Brindavan, al ashram de Brindavan, y había un muchacho de Resistencia, que lo habrás conocido, Horacio, que era Ricardo Conti, que iba a hablar con Ernesto. Entonces un día Arely me dice, ¿vos sabés que tengo un regalo para vos? Algo que compré, dice, en el shopping de allá de Prayanti, y no sé por qué lo compré. Y dije, bueno, a alguien se lo voy a regalar, te lo voy a traer a vos. Y me trae un paquete, y cuando abro el paquete, era eso que a mí me había gustado tanto en el shopping. Bueno, casualidad. Entonces, a mí me gustan mucho las turquesas, y pasaba por los lugares donde había joyitas, y miraba las turquesas y dije, no, no me voy a comprar nada. Resulta que para Navidad, ¿qué me regalan? Un par de aritos de turquesa. Horacio sabe que me gustan las turquesas. Oh, dije, ¿qué está pasando acá? Y entonces llega el último día de Vasconcelos, que tenía que volver a Argentina, y me dice, me trajo un lingam Esto una vez lo regalé, compré 2 y uno se lo regalé a Albina. Y unos aritos de turquesa también. Y entonces dice Alberto Vasconcelos, Albina, después voy a tomar el mate de la despedida. Y todas las mañanas, allí en el ashram, muy temprano cortaban la luz. Y yo siempre calentaba agua para tener para un té para Ernesto y para unos mates para mí. Y ese día cortaron la luz antes. Y le digo, Alberto, no hay agua caliente. Cuando él llega a la habitación, no puede ser, me dice, no puede ser. No, le digo, fíjate, no hay luz. Y empieza a presionar todo, y va al baño, y me dice, Albina, aquí hay luz. Oh, ahí nomás voy rápido, llevo el calentador de agua, caliento agua, porque en el único lugar que había era en el baño. Y tomamos los mates de las despedidas. Yo dije que bueno, cuando se corta la luz en el baño hay luz, debe ser otra fase. Al otro día, cuando se corta la luz, voy a ver y no había luz. Y nunca más hubo luz en el baño cuando se cortaba. Entonces yo dije, ¿qué pasa acá? Acá pasa algo que yo no estoy comprendiendo, porque yo vengo a desapegarme de todo y Baba me da todo aquello de lo cual yo quiero desapegarme. Y estaba en el darshan, y cuando pasa Baba con la mente, le digo, Baba, ¿qué pasa? Yo quiero desapegarme y vos me otorgás todo lo que a mí me gusta. Y escucho una voz interna que me dice, el desapego es mental. Fíjense. O sea que por más que yo no adquiriera las cosas de las cuales quería desapegarme, mi mente estaba apegada. Y fue una lección que me va a durar en esta vida y en las próximas si no me desapego. Quería compartir con ustedes esto porque realmente el desapego es mental. Y volviendo a lo que habíamos leído del Bhagavad Gita, miren que hablando del desapego, ¿quién más desapegado que Dios con nosotros? Que estamos dentro de su amor infinito y sin embargo respeta nuestro libre albedrío hasta que volvamos a fundirnos a Él. En esta creación
que como dice que es un plan divino y que todo tiene un propósito en la creación, y el propósito es liberar. Todos, absolutamente, desde el mineral, vegetal, animal y ser humano. Nada más que nosotros tenemos la capacidad de tomar conciencia de esa liberación. Y Él nos respeta, nos da nuestro tiempo para volver a Él. Y viene de vez en cuando tomando una forma humana para darnos una enseñanza, pero no nos obliga, nos da la enseñanza como esta que nos plantea, ¿no es cierto?, Krishna tan hermosamente el día de hoy, que nos dice qué debemos hacer y cuál es el camino, pero nos deja que nosotros elijamos. Y en ese elegir nos equivocamos muchísimas veces. Y quiero llegar a esto, por eso no debemos juzgar, porque nosotros estamos en una instancia que ya hemos pasado por todo, por muchísimas cosas en vidas anteriores, y hemos sido también ladrones, y hemos sido asesinos, hasta llegar a tener el conocimiento que hoy tenemos. Por lo tanto, no debemos juzgar a aquel que todavía tiene un camino por recorrer y que va a llegar también a fundirse en Dios, porque todos vamos a llegar. Y Baba también nos dijo que en este Kali Yuga, que es el más difícil, porque fíjense, con toda la tecnología que tenemos, con todo, que nos puede alterar mentalmente, ¿no es cierto?, y desviar del camino, también nos puede hacer más fácil. Como dijeron, como estas reuniones con Zoom, ¿no es cierto?, o tantos programas por allí que podemos encontrar que nos hablan de lo espiritual. Entonces, en este Kali Yuga, tenemos la divina oportunidad de pegar el gran salto para liberarnos. Pero depende de cada uno y depende del libre albedrío de cada uno, porque eso es lo que respeta Dios. Y también me hace recordar a la parte de Jesús, cuando dice, ustedes dedíquense a lo espiritual, que lo demás viene por añadidura. Y el ego es el que nos hace creer que nosotros vamos a conseguir todo lo que nos propongamos, creyendo que soy el hacedor. Pero en realidad somos instrumentos y el hacedor es Dios. Y cuando sabemos que somos instrumentos y que el hacedor es Dios, Él nos va a proveer de todo aquello que necesitamos. O sea, eso es la entrega. Estamos trabajando dentro de nosotros mismos una gama de posibilidades. Estamos trabajando la ecuanimidad, la entrega, el desapego, el amor prima, ese amor divino. Y quería, hermanitos, decirles que realmente es una reunión de sabios, porque aprendo mucho con cada uno de ustedes y cosas que las tenía olvidadas, ustedes me las hacen recordar también. Y en este camino, que creo que a mí por edad no me queda ya mucho, ¿no es cierto?, me ayuda a crecer doblemente, porque ustedes me están ayudando. Les doy las gracias infinitas y realmente eso, me ayudan a crecer. Sairán, hermanitos, y como siempre les digo, los amo.
Gracias, Albina, gracias. Sí, sí, compartimos tu sentir, Albina, todo lo compartimos. Y nos damos las gracias a todos, a cada uno de nosotros. Aún al que por humildad dice paso hoy, ese también es un aporte beneficioso para todos. Bueno, próximo programa, Dios mediante, próximo círculo, no próximo programa, estoy con el chip de la radio acá. Próximo círculo de estudio, continuamos y el tema va a ser el método de la meditación. Son 8 slokas, 8 versículos que Krishna, este aspecto de Dios de nombre Krishna, nos da el método de esta meditación. Así que vamos a leer esto y lo vamos a complementar obviamente con la meditación en la luz que nos recomienda Sai Baba para estos tiempos. Así que va a ser un programa muy jugoso. Bueno, ¿alguien se quedó por decir algo brevemente? Si no, hacemos un corte formal. Bien, hacemos un on y 3 yanti. Y les damos las gracias a Dios en primer lugar y a todos ustedes y nosotros. Shanti, Shanti, Shanti. Sairán, gracias. Eva. Sairán, muchas gracias, hermoso el círculo de hoy. El 6 bolos, Eva, querido, el 6 bolos. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Ji ki. Gracias. Gracias. Gracias, Om Sairam. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos, que tengan Muchas bonitas gracias, fin de Sairam. semana, Sairam. Chao.